3:07 de la madrugada, 2:07 en las Islas Canarias, 9,1 grados en la Gran Vía. Empezamos, Milenio 3, despega la nave. Don Javier Rodríguez en la nave del misterio, ¿quién si no? Javi, ¿cómo lo pasamos en Toledo, amigo? Teníais que ver, Carmen Porter, compañera. Buenas madrugadas, Iker. Javi, yo creo que un poco mal al final. Luego algo le pasó. Haremos un poco con Carlos Nicolás, le pasaremos el micro, y un día nos cuenta lo que vivió en Toledo al acabar de cargar y descargar los equipos. Tengo unas fotografías yo de Javier Rodríguez, que está con todas las torres. Bueno, los amigos de Toledo lo vieron. Todas las torres con todos los dígitos en verde, todo el mundo digital, las palancas, las ruedas, las regletas, o sea, un mundo de computadoras es que él se mete en la nave, y encima de él un Cristo del siglo XVI y una cúpula. Era el contraste que vivimos en Toledo, mágico, el futuro y el pasado. La tumba de Garcilaso de la Vega, la malograda era nuestro estudio. Qué maravilla hacer en un lugar sagrado tan bonito, tan impactante. ¿Y qué decir de la gente? Yo sé que a veces podemos ser hasta repetitivos, pero cuando uno recibe una dosis de cariño, como tuvimos en Toledo, 1.200 almas, a reventar, como no se ha visto nunca en esa ciudad, ese lugar, el Paraninfo de la Universidad de Castilla-La Mancha. 2 profesores de la universidad. La gente hasta las 4:30 de la madrugada allí haciendo cola. Y hay gente incluso, y hay que decirlo también, claro, que hacía mucho frío, que se quejaba, pero son cosas que no se pueden calcular. Y más aún, tuvimos que abrir las puertas antes por la gente que estaba ya agolpada, pero tiene que haber unas horas porque nuestros compañeros tienen que hacer todo ese montaje. El contraste, Carmen, es increíble. Sé que Guillermo León ya está preparando para la web, para ikerjimenez.com, está preparando ya un vídeo. Sabéis que hay varios vídeos ya de Belmez. Va a haber dentro de poco un vídeo que vamos a regalar también, ese DVD. Pero dentro de poquito estará el tema de Toledo. Y para esta noche, con muchísimas noticias, como siempre, Carmen, un regalo muy especial, ¿verdad? Pues sí, Iker, como siempre, líneas abiertas en ese 7640, palabra clave, milenio, espacio, lo que vosotros queráis. Y vamos a sortear, pues antes lo decía Iker, esos 3 DVDs que contienen un reportaje mítico, un reportaje mágico, hecho por Guillermo León, Milenio 3 por dentro. ¿Cómo es un día en este programa? Desde aquí, desde la nave del misterio. 7640, palabra milenio. Han pasado muchas cosas esta semana y muchas noticias, mucha información. Tenemos que conectar con varios puntos. Son las 3:09, pero estamos con más energía que nunca. Nos la dais vosotros, de verdad. No sabemos cómo responder a tanto cariño. Solo os decimos que la siguiente cita ya la conocéis. Congreso, Palacio de Congresos Europa. 5 de noviembre, viernes. A partir de las 12. Nosotros no tenemos culpa si la gente va antes, porque está yendo mucho antes. Y una cosa muy importante, nos decían que las entradas estaban agotadas, que yo animaría a la gente a que fuese. Ya veremos qué podemos hacer, porque tanto en Alicante como en Toledo la gente al final ha acabado entrando, siempre suele haber más aforo, y animar a los amigos de Vitoria que vengan, ¿verdad, Carmen? Claro que sí. En Toledo pasó, aunque hubo gente que tuvo que estar de pie, luego se sentaron por los suelos. Bueno, la cuestión es pasar una noche de amistad, de misterio, todos unidos, y claro que sí, acercaros todos, porque todos intentaremos que estéis ahí dentro con nosotros viendo cómo se hace Milenio 3. Y además un programa que va a ser muy especial, con varios temas inquietantes. Javi, compañero, nada, que empezamos. La otra realidad. Milenio 3, en la cadena SER. Estamos intentando, hay ciertas dificultades también, porque las conexiones son de todo tipo, y más hasta ahora, con nuestro reportero errante. ¿Qué trabajo está haciendo Francisco Contreras, Carmen? ¿Qué trabajo está haciendo el tío? ¿Qué paliza se está pegando? Tiene tendinitis. Sí, en las 2 rodillas, aguda además, no me Pero extraña. yo creo que la experiencia que está viviendo, creo que eso es increíble. Por cierto, amigos, mañana tenemos programa especial, Mañana a las 9, ¿verdad, Carmen? Programa especial sobre algunos misterios y algunos personajes de Estados Unidos. Programación especial de toda esta cadena, cobertura informativa total, y Milenio 3 mañana a las 9 hablará de algunos personajes curiosos de Estados Unidos. Mira, yo tengo aquí, Carmen, y se puede hasta escuchar varias portadas de varios periódicos. El titular impactante: descubierta una especie humana que vivió hasta hace 12.000 años en una isla de Asia. Compañeros nuestros, antropólogos, zoólogos, biólogos, nos llamaban. Tocaremos el tema en profundidad, pero para quien no lo sepa todavía, vamos a ver qué ha ocurrido.
El hallazgo de una nueva especie de homínido que vivió hace 18.000 años en una isla de Indonesia llamada Flores ha reabierto el debate sobre el origen de la humanidad. Los paleontólogos consideran que los restos encontrados refuerzan la tesis de que la humanidad surgió en lo que ahora es África hace 200.000 años y que el hombre moderno procede de un tronco común, el Homo erectus. El hallazgo se produjo la semana pasada cuando un grupo de paleontólogos descubrió un homínido de 1 metro de estatura y un diminuto cerebro, que según los expertos es la capacidad craneal más pequeña hallada jamás. El Homo florensis, como se le ha denominado, coexistió con el Homo sapiens, pero con una capacidad cerebral similar a la de un chimpancé que se exterminó aparentemente por la erupción de un volcán. Lo que al parecer aseguran los descubridores es que era capaz de tallar piedra y fabricar herramientas, aunque para otros estudiosos las herramientas que estaban en la misma cueva donde se encontraba el hombre de Flores no son de la misma época. Según Juan Luis Aursuaga, profesor de la Universidad Complutense de Madrid, este homínido llegó a Flores caminando, aprovechando que el paso era practicable, ya que si se observa la zona en el mapa, se ve que la profundidad del nivel del mar es muy baja, apenas llega a los 40 o 50 metros de profundidad. Probablemente el nivel del mar descendió lo suficiente para permitir el acceso andando a la isla. Para los científicos, el hombre de Flores sería el descendiente directo del Homo erectus, pero las peculiares características de la isla habrían hecho que los humanos sufrieran los síntomas del aislamiento, modificando así sus cuerpos y sus cerebros para adaptarse mejor a esta nueva situación. Carmen, yo no sé, pienso que todavía nos queda tanto por aprender y que estas noticiones a estas alturas nos demuestra que este maravilloso planeta verde y azul, cada vez menos verde y cada vez menos azul, pero bueno, algo podremos hacer, sigue teniendo tantas sorpresas. Parece que algunos quieren demostrarnos que lo sabemos todo y de repente salta la bomba informativa. Sigue habiendo dudas de dónde venimos, sigue habiendo dudas de quiénes somos y desde luego hacia dónde vamos. Alucinante, sencillamente alucinante. Tan alucinante como el Camino de Santiago, Carmen. Ya tenemos conexión con Francisco. Creo que nos trae noticias, documentos, voces asombrosas. Vamos a vivirlo, Carmen. Vamos a vivirlo profundamente. Vamos a imaginarnos ese camino, vamos a imaginarnos la lluvia y vamos a hacer un esfuerzo para sentirlo de verdad. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. No sabemos si chove dónde está nuestro compañero Francisco Contreras, ya le conocéis, con su credencial, haciendo el camino, increíble, sin cejar en el empeño y recogiendo en su faltriquera y en su grabadora miles de experiencias. Francisco Contreras Gil, ¿dónde te encuentras, amigo? Buenas madrugadas, Iker, buenas madrugadas, Carmen, buenas madrugadas a los comandantes de la nave del misterio, a Javier Rodríguez y a Yeray, y a todos los oyentes de Milenio 3 desde Fromista, en Palencia, en Castilla y León. 2 grados de temperatura en el albergue de peregrinos, que por cierto hay que agradecer al hospitalero que me haya dejado un hueco aquí en el comedor para no molestar al resto de peregrinos que están durmiendo. Recién levantado y en este comedor con un ventanal desde el que puedo ver un firmamento estrellado, esperemos que sea así porque llevamos unos días de lluvia bastante intenso, y desde el cual puedo ver un lugar mágico y especial, que es la iglesia de San Martín, fundada por Doña Mayor de Castilla ya por el siglo XI, y cuya mayor característica o cuya característica especial es las más de 310 figuritas de representaciones animalescas, geométricas, yo te diría que monstruosas, que hay en el templo. Una de las grandes joyas de la arquitectura románica, mundial, Carmen, no solo de nuestro país, sino mundial. ¿Qué pensarían los peregrinos al pasar por allí hace siglos? ¿Cómo se quedarían embelesados de esa perfección? Dicen que es una de las naves, una de las formaciones más ponderadas, más perfectas de todo el camino. Qué envidia estar ya ahí en la entrada de la tierra de Campos. Sin embargo, amigos, sabéis que Francisco Contreras siempre nos trae elementos de lo que han sido 7 días repletos de experiencias que pueden cambiar una vida. Vais a ver, Carmen, y vais a ver, amigos de Milenio 3, un documento que a mí me pone, como siempre digo, la carne de gallina, porque representa el periodismo auténtico, puro,
Hablábamos de un caso increíble. Ocurrió en Mañeru, Navarra, una de esas zonas que nuestro amigo ya ha dejado atrás, ya forman parte de su propio recuerdo, de sus vivencias. Pero seguro que Francisco, y seguro que vosotros, no vais a poder olvidar este documento. Encontró a los testigos de un caso increíble investigado por la Guardia Civil. 1976, febrero. Un extraño ser en un monte llamado El Ristro. Os prometimos las voces. Ahí están, a pie de camino, grabadas por Francisco Contreras Gil. Y de repente unos que iban más adelantados dijeron que habían visto un muñeco, dijeron ellos, que grande, que se movía, que se iba. Y luego cuando llegaron todos los demás, pues lo único que vieron fueron unas huellas en el suelo de, no me acuerdo ahora si era trigo, cebada o hierba, quemada con un redondo y como con unas patas. Entonces ellos solo vieron eso, las marcas de como que había ahí algo había habido posado y había quemado lo que era la hierba. Los demás adelante que eran Lizarri, es eso que dijo que vio a un extraterrestre, bueno, lo que se supone que... ¿Y te acuerdas cómo describían lo que ellos llamaron extraterrestre, cómo eras? Pues dijeron que era el ovni sí redondo, dijeron que era con forma humana. Yo lo que recuerdo, o la imagen que tengo siempre de lo que me han contado, era que era con forma humana muy alargada y muy alta. Pero vamos, con 2 piernas y con 2 brazos. Y no solo eso, Carmen, lo más sorprendente son las huellas que quedaron en el lugar, huellas que marcaron también la vida y el recuerdo de personas mayores, de los testigos, de los que ahora nos va a hablar Francisco. La voz lo dice todo. De allí salió un hombre muy grande, muy alto, Mi otro hermano. y cuando aquello se fue, fueron a ver y vieron unas pisadas grandes, enormes. Francisco, el caso Mañeru en la voz de protagonistas en vivo, ¿no? Escuchábamos a Teresa Salvador, la hermana de Natividad Salvador, una de esas protagonistas, y a su madre, a Teresa Gorret, recordando todo lo que ocurrió aquel 18 de febrero de 1976 en el etiquetado Monte del Ristro, llamado Monte del Ristro, ahora tildado como Monte del Ovni. Al monte sí que lo conocemos ya como el Monte del Ovni, o sea, ya no tiene otro nombre. Yo de siempre es el Monte del Ovni. Oye, Francisco, después de investigar y de sacar estas perlas del caso Mañeru, olvidado para muchos y que muchos también decían, documentados como siempre los hay, que no había pasado nada, que la gente ya no recordaba nada, que negaban lo visto, te embarcas rumbo ya hacia las tierras de Castilla, ¿no? Cuéntanos. El camino a Santiago sigue, ¿no? Y tras dejar atrás los montes de Oca, esos montes salvajes, acongojantes, que diría yo, donde, bueno, pues desafortunadamente cayó agua nieve, íbamos de barro hasta las rodillas, hice la siguiente parada, una parada en un lugar muy especial, se llama San Juan de Ortega. San Juan de Ortega. Una pequeña ermita del siglo XII, cuyo primer documento oficial como lugar hospitalero está fechado en 1138, y donde pude hablar con el párroco de la localidad, el padre José María, conocido por todos los peregrinos que hayan hecho el camino, porque invita a los transeúntes a sopas de ajo en su pequeña cocina con un puchero ocre que jamás se me va a olvidar. Con él pude hablar y él nos contaba a todos 2 historias fascinantes, pero si quieres las escuchamos. Vamos allá, Francisco. Una es de esas que no se pueden olvidar. Lleva 30 años sirviendo comida al peregrino y ha visto de todo. Pero una historia muy especial, de esas que se quedan para siempre atrapadas, sobre todo, digo yo, en el corazón. Es la fuerza del Camino de Santiago. Vamos a escuchar. Bueno, una mujer de Toulouse, en Francia, que venía con una niña a cuestas, una niña de 6 meses, Camino de Santiago. Y llegó felizmente a Santiago, ¿no? Sí, hablé con ella, pues hablé más que con otros, ¿no? Y yo veía que la mujer tenía toda la razón del mundo, ¿no? Ella me contó que tuvo el embarazo difícil, nació un niño, se le murió el mes de nacido, y entonces, dentro de la adversidad que supuso para ella la muerte del niño, prometió de tener otro hijo o hija y llevarle a pie a Santiago antes de que cumpliera el año. El sol y los apuntes del sol en algunas piezas
son mágicos, son una matemática sagrada que se sigue reproduciendo hoy en día, ¿sabías? Como en la iglesia de Rennes-le-Château, que siempre hay una fecha fija. 17 de enero, ¿no? En Rennes-le-Château. Efectivamente, en la que se ve una imagen que entra un rayo por una de las vidrieras y forma unas luces muy curiosas en uno de los retablos. Que les llamaron manzanas azules ahí en Francia. En San Juan de Ortega pasaba otra cosa, ¿verdad, Francisco? No, y sigue pasando, y no solamente en Rennes-le-Château, sino que además, fíjate, nos podemos ir muy, muy, muy lejos. En Egipto, en Abu Simbel, en el templo de Abu Simbel, ocurre exactamente lo mismo que ocurre en San Juan de Ortega o Rennes-le-Château. El 21 de marzo y el 21 de septiembre, coincidiendo con el equinoccio de invierno y el equinoccio de verano, en ese templo, el primer rayo de sol que surge detrás de la montaña y que se cuela por el ábside, cruza todo el templo para señalar un capitel muy concreto, que es el capitel de la Anunciación. Y el sacerdote, el padre José, nos lo contaba así. Entra el sol por una ventana, ilumina un capitel románico, el capitel románico de la Anunciación. Y el capitel románico de la Anunciación, ¿no? Claro. Bueno, es un capitel muy rico de contenido, tiene muchas más cosas. O sea que el misterio está en que da en ese punto concreto el día del equinoccio. Y nuestro peregrino continúa su camino y llega a esa ciudad absolutamente increíble. Qué impresión debe dar acercarse a la catedral, a esa maravilla, además llena de misterios, llena de enigmas, llena de simbología. ¿Qué impresión da, Francisco, cuando llevas el camino ya con muchos kilómetros acumulados y llegas ante esas agujas de la Catedral de Burgos? Da mucho vértigo, y da mucho vértigo sobre todo cuando uno pasa a Atapuerca y visita a sus abuelos y encuentra un monolito donde hay una frase estremecedora que dice: hace 800.000 años el hombre ya vio amanecer desde este mismo lugar. Y esa es la frase que te adelanta a que vas a llegar a una urbe mágica, ¿no? Burgos, las torres fortificadas, el término que venía de las torres del Cerro del Castillo, que fue y ha sido la herencia del Camino de Santiago. Allí ha habido un montón de hospitales para peregrinos. De hecho, el hospital más importante, el Hospital del Rey, actual Facultad de Derecho, se puede visitar, que dependía del monasterio de las Huelgas, que es un monasterio de monjas reales, de sangre azul, muy curioso, ya hablaremos de ello, pero sobre todo está la gran joya, que es la Catedral de Burgos. Ya hablaremos porque ahí hay un cuadro de la Magdalena, realizado por el primer discípulo de Leonardo da Vinci, Diapreto, y curiosamente aparece en ese cuadro, en ese lienzo, un cáliz. Ya hablaremos porque el Código da Vinci parece que me persigue en este peregrinar hacia Santiago. Pero hay otro punto que es fascinante y no está a la vista, no es parte de la ruta turística de la catedral, sino que es parte del culto, y es la capilla del Santo Cristo de Burgos, el Señor de Burgos. O que también le llaman el Cristo de la piel de búfalo. Cristo impactante, Carmen. Tremendo ese Cristo. Cuando hemos estado delante de él, la verdad es que te recuerda mucho al Cristo de Palencia, por ejemplo, que se dice que es una momia. ¿Hay algún nexo? Tú lo comentabas hace poco en esa iglesia antes de ayer en Toledo. ¿Qué nexo hay en el encuentro con estos Cristos? En la manera de que se encuentran, en la forma en que son hallados. Exacto. Es muy curioso porque la mayoría de los Cristos, por llamarlos de alguna forma extraños, que tenemos en nuestra península, fueron hallados de una forma muy curiosa, todos ellos en el mar, y todos ellos citan las crónicas de los navegantes que los encontraron, que iban envueltos en una luz, parecían ir en una urna de cristal y todo ello iluminado. Pero es que no es leyenda, se lo contaba en la catedral a Francisco Matías Vicario, el presidente del Cabildo de la Catedral de Burgos. Le escuchamos. El origen es el Santo Cristo que unos mercaderes burgaleses encontraron flotando en el mar, que trajeron al convento de los agustinos, y una vez que en la desamortización los religiosos agustinos tuvieron que abandonar el convento, pues trajeron el Santo Cristo aquí a la catedral, y aquí está desde el 1836. Ante este Cristo pues han orado, han rezado pues muchísimas personas, sobre todo el pueblo sencillo de Burgos, al Santo Cristo, que se ha atribuido pues muchas gracias interiores, espirituales, incluso también pues algunos milagros, incluso por América. Muchos misioneros burgaleses que fueron a predicar el Evangelio a Hispanoamérica pues llevaron también la devoción al Señor de Burgos, como se le llama en Hispanoamérica. Y delante de ese... Milenio 3.
en la SER. Si quieres viajar a lo desconocido, no dejes de leer El Archivo del Misterio, de Iker Jiménez. Los libros del tercer milenio publicados por Editorial Edad. Ya a la venta El Enigma Nazi de José Lesta, El Código B de David Zurdo, Top Secret de Santiago Camacho, Magos y Reyes de Marra y Bueno y El Camino de Santiago de Mariano Fernández Urresti. Si te gusta el misterio, esta es tu colección. Milenio 3. Una ventana abierta hacia otros mundos. Milenio 3. Milenio 3. Cadena SER. Pase lo que pase. Milenio 3. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. Mensajes que nos llegan a ese 7640, palabra clave Milenio. Ya sabéis que sorteamos 3 DVDs de Milenio 3 por dentro de cómo hacemos el programa aquí en la cadena SER. Pedro Soto desde Vigo nos dice: yo he hecho el camino, y sí, tiene unas noches verdaderamente cautivadoras que enamoran. Buenas madrugadas, desearle buen viaje a nuestro peregrino Contreras. José de Burgos nos dice: ánimos a Francisco Contreras. Saludos a Carmen, las fotos de Burgos se las hice yo. Al parecer se ha encontrado en el camino con él. Si nada falla, el día 5 nos veremos en Vitoria. Ahí estamos. Soy Guillermo de Ciudad Real y estuve en Toledo el viernes con mi amigo invidente, David. ¡Hombre! Fue toda una experiencia inolvidable y os doy las gracias por ello. No, gracias a vosotros, amigos, por esa fidelidad. David y Guillermo, qué grandes amigos. Ahí estaban, pasando frío, pero emocionados con nosotros. Un Hasta abrazo muy fuerte. última hora se quedaron, Un abrazo muy fuerte, compañeros. Estamos en Ochate en la Noche de los Muertos. Caramba, claro que hoy es Halloween, Por el momento no hemos visto ni oído nada extraño. Tampoco hemos tenido problemas con las baterías, brújulas, etc. Pues ¿sabes lo que digo? Que mejor. Acabo de ver El Exorcista y me he acordado que pasaron cosas extrañas en el rodaje. ¿Podíais dedicar un programa sobre esto? Bueno, hemos dedicado 2 programas más o menos a eso, y ahora Carmen tiene algunas noticias de esa última parte, o primera, como queréis llamarla, de El Exorcista. Hola amigos, quisiera saber si el capitán Iker Jiménez tiene algo de parentesco con el profesor Jiménez del Oso. Pues no, es una leyenda urbana que ya va creciendo, va creciendo. No, de verdad, hay gente que pensaba que era el hijo de Jiménez del Oso, no. Mi padre se llama Pedro, de Jiménez del Oso no. Hombre, de Jiménez del Oso y la paternidad y el agradecimiento lógico, porque durante ¿cuánto tiempo estuvimos en Enigmas? Unos cuantos años, ¿no? Bastante. Yo hasta el 2000, hasta acabar el 2000. Y tú hasta el 2001, por ahí. O sea que eso siempre se agradece, ese gran profesional, Fernando Jiménez del Oso. Nos preguntan, ¿podéis decirme? Me ha salido una voz como Julio Barroso, ¿te acuerdas? No Carlos Barroso, Jiménez del Oso, así, muy estilo Julio ¿Podéis Barroso. decirme de quién era el libro Los Templarios y la Mesa de Salomón y la editorial, que es que el otro día no lo apunté? Martínez Roca, y el autor Juan Eslava Galán, un buen amigo de este programa. El autor es Nicholas Wilcox. Ah. Bueno, que cada uno descifre el enigma, sí. Otro amigo nos dice: ¿de dónde venimos? De Milenio 3. ¿Qué somos? Milenio 3. ¿A dónde vamos? A oír Milenio 3. Bueno, eso está bien. Si hay alguna crítica que hacer por ahí, también me la pasas, que si no hay que contrarrestar esto un poco. Vale, por el momento no la hay. Os propongo un reto: llenar el Palau Sant Jordi en lo alto de la montaña mágica de Montjuïc. Montjuïc. Salva de Villafranca del Penedès, nos lo escribía. Ojalá, pues, oye, gente de Barcelona, ya visteis lo de Toledo, hay que hacerlo en Barcelona. Tengo a mi jefa loca por pedirle tantos fines de semana libres para poder ir a los sitios que proponéis. Lo próximo, el Camino de Santiago. Gracias. 5 de noviembre, Vitoria, Palacio de Congresos Europa. A partir de las 12, si Dios quiere. Ahí estaremos. Va a ser inolvidable. Y no sé por qué Javi Rodríguez me ha mirado. Y, por cierto, Javi, te voy a dar una sorpresa que tú no sabes. Hoy he empezado a escribir un libro nuevo. Y empieza la primera página contigo. ¿A que no te lo esperabas? ¿Ah? Bueno, es Javi Rodríguez, no es Javi Rodríguez. ¿Verdad que tú lo has leído? Es una especie de fusión extraña. Y es que nos pasan tantas cosas cuando nos metemos aquí a grabar cosas. Ahora de repente Javi se me queda mirando y me pone esto. ¿Por qué será? Una música que cambió el concepto del terror.
una música que ya para siempre es El Exorcista, en diversas versiones, Mike Oldfield. Se ha estrenado la película, Carmen. Sí, que se estrenó el pasado 29 de octubre, esta nueva película que está dirigida por Renny Harlin y que cuenta pues el comienzo del Exorcista, lleva a los espectadores atrás en el tiempo, 25 años en el pasado del padre Merrin, ese mítico el terrible padre Merrin, sacerdote. Y sí, se desarrolla pues sobre todo con un grupo de arqueólogos. Aún no hemos visto la película, yo quiero ir a verla, a ver si podemos ir mañana. Pero hay un detalle que sí que es inquietante, Carmen. Esta película se llevaba rodando desde hace 2 años, habíamos empezado en Milenio 3. Y el 6º programa, fijaos la... ¿cómo deciros? La coincidencia, ¿no? Esto es conspiración, Milenio 3 total. Que por cierto le tengo que daros un dato sobre conspiraciones y la Universidad Complutense. La Universidad Complutense hace un curso, ahora informaremos de ello. Creo que vamos el 18 de noviembre a la Complutense a hablar sobre radio y misterio. Toda una semana entera de periodismo y misterio. Por un catedrático que estará aquí con nosotros. Todo un orgullo estar en la Complutense hablando de estos temas a los alumnos. Y lo digo porque hay cosas que superan cualquier ficción. Fijaos. Carlos Barroso estaba preparando con su voz habitual una introducción. Era un programa sobre cine maldito. Por supuesto la película era esta, El Exorcista. Y hablábamos de las muertes en el rodaje. Hablábamos de los extraños accidentes, hablábamos de ese desnucamiento real de Jack McGowan, hablábamos de la muerte del hijo del terrible y atormentado padre Carras, ese hombre que vio como su propio hijo era decapitado por una moto. Hablábamos de todo eso, del miedo que obligó a los estudios de la Warner a ser bendecidos, a pesar de que muchos eran, ni siquiera religiosos. Bueno, pues el día que hacíamos Milenio 3 y no otro, el día que dedicábamos ese programa de Milenio 3 a la maldición del Exorcista, resulta que nos llega una nota de F. Me la trae Carlos Barroso con la cara, desencajada. ¿Sabéis lo que ponía? El que iba a ser director de esta película, John Frankenheimer, el primer día de rodaje, había fallecido súbitamente. Pues sí, y al parecer esta película, pues como decía antes, es un viaje con unos coleccionistas, con unos arqueólogos de antigüedades exóticas. Lo invitan a que el padre Merrin se una a este grupo de ingleses y hacen una excavación en la región de Turkana, en Kenia. Ahí han desenterrado una antigua iglesia cristiana bizantina. Y bueno, lo que empieza... No vamos a desentrañar más, Carmen. No. Hay gente que se cree un poco menos que el padre Carras hoy en día, ¿no? Y que está haciendo de las suyas por ahí. Los teletipos también nos hablan de eso. Además, en un día tan especial como hoy, que todo el mundo, sobre todo muy particularmente en Latinoamérica... Sí, porque aquí en España no es la tradición esa de los niños, de salir de casa en casa, como es en América o la Santa Muerte, ¿te acuerdas? Que la sacaban la Dama de las Calaveras, procesiones, y claro, encontrárselas en plena noche con esas túnicas, esos cráneos... Es escalofriante, ¿no? Pero a veces, como siempre decimos, sí que la realidad supera la ficción. Y, por ejemplo, en Colombia hay una alerta especial para la Noche de Todos los Santos. Porque, al parecer, en esas noches, en los últimos años, pues sectas satánicas están haciendo de las suyas. Están cogiendo a niños, a esos niños que van de casa en casa y están asesinándolos en rituales satánicos. Francisco Jaramillo es un párroco de la iglesia del Templete. Él es exorcista y cuenta experiencias de gente que ha ido allí a que le exorcizara. Uno de ellos dice que hace un año le confesó cómo por medio de unos dulces que le dio un niño, pues le secuestró, le sacrificó en un campo, dice que le cortó la yugular, bebió su sangre y se ofreció a Satanás a cambio de su inmortalidad. Bueno, estas 4 menos 20, Carmen, pero es que es la realidad. Sí, y es que dentro de las creencias del ocultismo se establece que el 31 de octubre es un día sagrado, según LaVey. Sangrado y sagrado. Sí, según LaVey, autor de la Biblia satánica y sumo sacerdote de la Iglesia de Satanás. En la noche de Halloween los poderes luciferinos y de brujería están en su nivel más alto. Bueno, una noche en la que también hay mucho mito, evidentemente es normal. Pero una noche muy especial... Hay un montón de citas, tenemos un montón de... Hablábamos de lo de la Complutense, informaremos más adelante, y también tengo una sorpresa para todos vosotros, una nueva marca en el calendario de los amigos de Milenio 3. El día 18 de noviembre, informaremos de más detalles, la tarde del 18 de noviembre, en el Palacio de Congresos de la Castellana, enfrente justo del Bernabéu, presentaremos pues un libro que tendré el gusto de mostraros, además con un montón de amigos, y queremos hacer una especie de también Milenio 3, sobre el tema que va a tratar ese... último libro mío, que se llama La Noche del Miedo.
18 de noviembre, Palacio de Congresos en Madrid, entrada libre y gratuita, por supuesto. Espero veros ahí, porque además ese día va a ser muy activo. Y la noche, pues, como decían sus compañeros en Ochate, tiene muchas vertientes. Y de Ochate vamos a hablar ahora. Como suena este Rendezvous, primera parte de Jean-Michel Jarre, tremendo. Esa torre, esa leyenda, ese mito, esas tumbas, esas supuestas maldiciones, esa gente que, vecinos de otros pueblos, acabaron siendo testigos de cómo uno de ellos, una aldea, se convertía en lugar maldito. Enterraban a los difuntos que morían casi sin saber por qué, atenazados por una especie de macabra mala suerte. Ochate, la puerta del frío, la puerta de arriba, el paso de los lobos, 1000 nombres. Goate, Chochat, un montón de nombres desde la antigüedad. Un pueblo que será nuestro objetivo. Y por cierto, es que es increíble. Uno de los fenómenos de Ochate más increíbles es el latido de un corazón. Sí. El latido... Se me acaban de poner los pelos de punta, Javi. Esta música la compuso Javi Rodríguez para Ochate. Esta música la compuso el comandante de la nave del misterio para Ochate. Uno de los fenómenos que dicen que se producían allí, de los que hablaremos en Vitoria el 5 de noviembre, fenómenos paranormales en vivo, puros, eran unos latidos de corazón, que poco a poco se iban acercando. ¿Queréis escuchar más? Uno de tantos testigos que estarán allí. Escucharemos sus voces, podremos debatir a favor y en contra, con este sonido especialmente hecho para ese lugar, Ochate. Escuchamos a Fernando Gil. Que andaban alrededor mío, como una estancia de 5 o 6 metros. Tú pones el eje de una circunferencia y como a 5 metros girando alrededor tuyo notabas las pisadas. La hierba, esto era ya casi septiembre, pero allí siempre hace mucho frío. Y el círculo de los pasos, porque se oía crujir la hierba, se notaba el ruido de la hierba. Se iba cerrando el círculo. Al contrario de cuando tienes una piedra al río, sí. Que el agua abre las circunferencias, pero al contrario, se iban cerrando. Y notaba que iban cerrando. Y llegó un momento que noté que hacían así. ¿Con una mano o algo? Sí, un roce. No sé si podía decir si era una mano, un aliento o lo que fuera, o un aire. Algo que me rozaba. Empecé a gritar, vinieron unos cuantos, y uno de ellos, Luis Gómez, que es el que sacó las fotos de estas, al llegar notó como si alguien se alejara, notó un ruido de que alguien se alejaba, las pisadas iban. Cambiamos un poco el tercio porque la cosa se ponía dura, en el mal sentido, es decir, se ponía truculenta la historia. Y Javier Rodríguez, que ya nos pondrá su música allí en Ochate, en Vitoria, mejor dicho, en Vitoria, para todo el público, y vamos a ver si logramos saber algo más de la leyenda de ese pueblo maldito. Estará con nosotros Enrique Chazarra, ese gran amigo y gran investigador que lleva años y años buscando los legajos auténticos de Ochate, y estará el protagonista principal de esta historia, el que nos la hizo conocer, Prudencio Muguruza, y además es un placer, y un montón de amigos, de testigos, de historias, y muchos más casos de Álava, muchos más, con el previo, con el programa, 5 de noviembre, Centro, Palacio de Congresos Europa, en la avenida Gasteiz. Os esperamos. Emanuel desde el Palmar de Troya nos pregunta en ese 7640, ¿esta noche es cuando suele aparecer la Santa Compaña en Galicia? Dicen que sí, la leyenda dice que sí. Hoy. Mira, una gallega nos dice, creo que es gallega, hoy es la noche de los muertos, en Galicia las almas en pena salen en busca de los vivos, tened mucho cuidado. He visto la nueva película del Exorcista y no la veo tan terrorífica como la primera. No, es que la primera es insuperable. De vuestros programas son mucho más terroríficos, nos dice Nacho desde Écija. Estoy con mi novia y mi suegra en el coche y estamos con los pelos de punta, con la música que nos pone Javi Rodríguez, nos dice Antonio desde Madrid. Por eso cambiamos ahora un poco, porque si no ya la gente, algunos hasta casi apagan la radio, Saludos desde el Monte de las Ánimas, mira. Qué bonito. En Soria. Qué bonito. Estamos aquí escuchando, qué miedo y frío, nos dicen Carlos, Rodri y David. El monte al que cantaba Becker, ni más ni menos, Críticas no queridas, qué gólatras sois. ¿Qué será lo próximo que regaléis? Vuestra ropa interior, aún así me gustáis.
Bueno. Por lo de regalar el DVD de Milenio 3. Sí, tiene algo de razón, sí. Pues ahora cambiamos el tercio otra vez. Vamos, radicalmente. 7640. Pero ese Carlos Barroso, que hoy quería algo especial para Halloween, con su alegría habitual, nos trae un personaje pues de esos que tiene él guardados en el archivo secreto. ¿Habéis oído hablar alguna vez del vampiro? Bueno, no, mejor que lo explique él. Yo solo doy un nombre terrible, un hombre diabólico. Peter Kürten. Peter Kürten nació en la ciudad alemana de Colonia en 1883. Fue el tercero de 13 hermanos de una familia sin recursos. Sus primeros años de vida no fueron fáciles, sobre todo estando como estaba, en un hogar en el que su padre era alcohólico y maltrataba con frecuencia a la madre, a él y a sus hermanos. Kürten trató de escapar varias veces, pero solo lo consiguió cuando su familia se trasladó a vivir a Düsseldorf. Apenas tenía 11 años y ya era un vagabundo. Subsistía gracias a pequeños robos y ya en ese momento comenzó a mostrar su extrema crueldad. Estrangulaba y violaba a los animales callejeros y hacía correr su sangre para disfrutar con el espectáculo. Una vez llegó incluso a un intento de violación contra su propia hermana. En el año 1913, con 30 años, violó y mató de una forma brutal a una adolescente. Tantos delitos le hicieron pasar varios años en la cárcel, pero cuando alcanzó los 40, su vida se estabilizó y se casó con una mujer de cierto renombre. Comenzó a vestir bien, a utilizar productos cosméticos y a llevar una vida aparentemente normal. Pero la bestia iba por dentro. Entre 1925 y 1930 se produjeron en Düsseldorf una serie de crímenes extraños y sucesos salpicados de sadismo que pusieron a la policía en pie de guerra. Las víctimas eran violadas y el agresor incluso llegaba a beberse su sangre. A veces, el sospechoso, que muchos habían empezado a llamar el vampiro de Düsseldorf, incendiaba casas abandonadas o prendía fuego a personas a las que previamente rociaba con gasolina por el puro placer de verlas morir en agonía. Nadie sabía quién era. Nunca dejaba una pista o una huella que permitiera llegar hasta el asesino. Pero Peter Kürten estaba lejos de ser el criminal perfecto y en 1930 cometió un error. Cuando se disponía a atacar a otra de sus víctimas, la mujer consiguió escapar y ofrecer a la policía una información detallada del agresor. Su retrato robot apareció en todos los periódicos y varias personas fueron detenidas porque su aspecto físico coincidía con la descripción del asesino. Peter Kürten no pudo aguantar tanta presión y relató todos sus crímenes a su esposa. Tras escuchar el relato del horror, la mujer fue directamente a denunciarlo ante la policía. Kürten fue detenido y encarcelado. Desde la prisión escribió cartas a los padres de sus víctimas, justificando su actitud, diciendo que necesitaba beber sangre, como otros necesitaban ingerir otros líquidos. En verdad, Peter Kürten padecía hematodipsia, lo que le hacía tener la imperiosa necesidad de tomar sangre como parte de un rito sexual. Para el jurado no fue un motivo que justificase sus crímenes, y Kürten fue considerado culpable y condenado a 9 penas de muerte.
antes de ser decapitado, solo pidió una última voluntad: que el verdugo le dejara escuchar durante unos minutos cómo corría su propia sangre antes de cortarle la cabeza por completo. Milenio 3 en la SER. Estamos aquí en la nave del misterio y nos recreamos con los sonidos, con las evocaciones. Qué personajes, dignos de ser olvidados o recordados para saber el mal que pueden hacer, precisamente. Ojalá no haya muchos más. Peter Kürten. Tremenda la historia. El archivo secreto de vuestro amigo Carlos Barroso. En una noche como hoy reviven también no vampiros, pero sí tradiciones que nos pueden llegar a sonar macabras, sobre todo en México, ¿verdad, Carmen? Sí, que los mexicanos este año se han lanzado a rescatar las tradiciones de antaño y ante la cercanía del Día de los Muertos, escuelas, asociaciones de arte y otras agrupaciones se han unido para hacer realidad la tradicional muestra de altares. La fiesta de muertos tiene un gran significado para los mexicanos. Es por ello que los días 1 y 2 de noviembre la gente coloca en sus casas altares en recuerdos de sus familiares fallecidos. Junto a ellos se pone la comida que más le gustaba al difunto. Para elaborarlo se usa una imagen religiosa, se tapan todos los espejos de la vivienda, se colocan fotografías del fallecido, todo ello sobre un mantel blanco y lleno de pétalos de flores. También alrededor deben poner velas, incienso o mirra y así limpiar el ambiente y facilitar el camino a las almas y que los difuntos puedan volver a visitar el hogar. O sea que lo que quizá en Europa da más miedo, que es el regreso de ese supuesto difunto, es lo que se pide en Latinoamérica, en algunos lugares ancestrales, ¿no? Que el difunto vuelva a hacer su última visita. Por cierto, noticias siempre cada semana. Quien diga que el fenómeno ovni está muerto no sabe lo que dice. Otra cosa es que qué hay detrás del fenómeno ovni, que no lo sabemos. Seguramente un gran componente de fenómenos naturales sin duda, pero los teletipos en todo el mundo dicen extraño bólido, conmoción argentina. Varias personas fueron testigo de cómo hacia las 7:30 de la tarde del pasado 25 de octubre caía un extraño objeto luminoso cerca de la ciudad argentina de Rosario de la Frontera. Adrián Quiroga, que es periodista del periódico El Tribuno, aseguró que vieron 3 columnas de humo similares a estelas de los aviones a reacción que se desplazaban a mucha velocidad de norte a sur, pero de pronto cambiaron su curso y giraron 90 grados para después caer en vertical. Acto seguido se observó una luminosidad similar a llamaradas y después los objetos desaparecieron. Varias dotaciones policiales se desplazaron hasta el lugar donde presuntamente tenía que haber caído el objeto, pero no hallaron ningún resto. El jefe de la Unidad Regional 3, el comisario Mario Paz, puntualizó que ninguna dependencia de la zona informó sobre algo que cayera del cielo. Oficialmente, podemos decir, no sucedió nada. Pero para el secretario administrativo del Concejo Deliberante, Walter Núñez, sí que existió, porque eran como 3 bolas incandescentes que caían dejando gran cantidad de humo. Nunca había visto nada parecido. Bueno, los ovnis siempre en la palestra. También en la Tierra del Fuego, en Ushuaia, muy cerquita del glaciar Le Marchal, se han visto objetos extraños con estelas de fuego. Como siempre, desde mar y desde tierra, en este caso tierra helada, la gente asombrada, señalando al cielo, preguntándose ¿qué es eso? Hay que agradecer antes de nada, Carmen, antes de seguir con las últimas preguntas de nuestros amigos en el 7640, a los técnicos Roberto Vergasa y Carlos Santamaría de Radio Rioja y a Carlos López de Radio Castilla por lo bien que han atendido nuestro compañero Francisco Contreras Gil, que está haciendo el Camino de Santiago. Esperamos que en todas las emisoras reciba ese trato. Gracias, compañeros, gracias a vosotros podemos tener esos documentos. Carmen, preguntas. Pues vamos con los mensajes que nos llegaban a 7640.
Sandalio de Ciudad Real nos dice: solo faltan 18 días para la noche del miedo. Enhorabuena por el nuevo libro. Somos milenarios. Porque aquí la SER en AM se escucha en el 666. Aquí no sabemos dónde es. Estoy estudiando 8-10. Y no doy pie con bola. Estoy pendiente de los ruidos que oigo en casa. Estoy asustado, pero no quiero apagar la radio. Vaya musiquita me ponéis. Mensaje para Javi Rodríguez. Sin tu musiquita esto no sería lo mismo. Nos dicen Sheila y Nacho en Coria, en mitad del campo, acongojados. En Coria, donde por cierto surgió la célebre cara de Coria, ahí en la iglesia, la cara de Coria. Soy Ginés, hoy he estado paseando solo por Toledo, por callejuelas estrechas cerca del Alcázar, y gracias a vosotros he sentido el misterio. Ánimo, Francisco. Que no se olvide de esa calle que es mi predilecta, la calle del hombre de palo, el ingenio, el autómata que hizo ese genio, ese Leonardo da Vinci, que estuvo en España, llamado Juanelo Turriano. Soy Juan de Barcelona, qué bien, estoy parado cerca de un cementerio y me estáis asustando. Soy conductor de autobús nocturno y ahora estoy solo, o eso creo. Ganadores de esos 3 DVDs. Ruth, he visto la película del exorcista y me ha dado miedo, pero lo que me dejó sin dormir fue la historia del exorcista del libro de Carmen. Bueno, pues un DVD va para ella. Rogelio, este hallazgo del Homo florensis es un hallazgo increíble para los que somos paleontólogos. Sí, Enrique de Albacete, hice el Camino de Santiago y viví experiencias mágicas como las de Contreras. Mucho ánimo para él. Para ellos, los 3 DVDs de Milenio 3 por dentro, hechos por Guillermo León, ikerjimenez.com y Guillermo León de Webmaster, con un montón de cosas, entre ellas el dossier Belmed. Chicos, chicas, nos vemos en Vitoria, 5 de noviembre, mañana especial a las 9. Un abrazo, amigos. No sé por qué ha tardado tanto en verme. Ya le dije que si las alucinaciones regresaban de inmediato debía... ¿Alucinaciones? Usted tampoco me cree, ¿verdad? Mire, Jean-Claude, no tengo tiempo para discutir con usted. Ha tenido otra crisis y es preciso que ahora mismo tome esta medicación. Son todos iguales, doctor. Usted también. ¿Acaso piensa que soy uno de esos locos dóciles a los que drogan para que no molesten? ¿No se da cuenta de que lo que me ocurre es algo inexplicable? ¡Enfermeros! Vengan ahora mismo. Ingreso inmediato para sedación. ¿Aún me quiere volver a encerrar, doctor Prevost? Bandido miserable. Explíqueme lo que me ocurre. ¿Me oye? No quiero inyecciones, sino una respuesta. Una respuesta a lo que he visto. La escena se producía una noche de invierno de hace unos cuantos años, en la 9ª planta del Hospital Psiquiátrico de Grenoble. Jean-Claude Simon, paciente 114, salió de la habitación en estado inconsciente sobre una camilla y bien sujeto por la camisa de fuerza. Atrás, secándose el sudor y con una mueca de preocupación, el veterano doctor Prevost se desplomaba sobre un sillón. Volvió a abrir la carpeta que contenía el expediente de aquel enfermo y leyó una vez más hasta bien entrada la madrugada. Sin lugar a dudas, aquel era un caso difícil, algo que había comenzado 30 años atrás. Jean-Claude y su amigo François jugaban al fútbol en un descampado a las afueras del pueblecito de Domaine, término municipal de Isère, al acabar una tarde de primavera de 1976. Poco antes sus familiares les habían prohibido salir bajo ningún concepto. Eran cosas de mayores y además lo prohibido es siempre seductor. Así que casi a escondidas acordaron fugarse para ir a la solitaria campiña. ¿Has visto eso? Lo que he visto es que te he metido un golazo. Me debes 5 cromos. Shh. Escucha, es ahí detrás, ahí mismo. El niño se quedó paralizado. Alguien se acercaba por la vereda con una linterna. Era un resplandor tenue que avanzaba entre la neblina de aquella tarde desapacible. ¿De qué tienes miedo, François? Seguro que es mi tío yendo a la granja. ¿Tu tío tiene una linterna roja? No, pero puede que... ¿Lo escuchas? Puede ser alguien del pueblo que... ¡François! Era extraño. A pesar de la soledad repentina en la que le había dejado su amigo, Jean-Claude no sintió miedo.
La curiosidad le empujó a caminar con sigilo en dirección al descampado, detrás de la arboleda, allí donde una luz pulsante se había detenido como esperándole. Aquel sonido cada vez más próximo sí le puso en guardia. Además, le dio la impresión de que alguien invisible se acercaba poco a poco por el camino que quedaba a su espalda. Hola. ¿Hay alguien ahí? Hola. Nadie respondió. De frente, como hipnotizándole con su color suave, aquella esfera de luz flotaba a poco más de 1 metro del suelo. No sabía por qué, pero una extraña fuerza le obligaba a caminar hacia ella. Aquella voz se oyó perfectamente casi sobre sus hombros, nítida, como si se le fuese a abalanzar de un momento a otro. Entonces el joven Jean-Claude sintió lo que era el pánico, y unas lágrimas empezaron a resbalar por las mejillas en completo silencio. Ya casi estaba todo a oscuras, pero el niño, al girarse bruscamente, logró ver. Era una figura alta, humana, con el cabello largo y brazos delgados extendidos, en ademán de abrazarle. ¿Un hombre? ¿Una mujer? Imposible saberlo. Tan solo una sombra alargada que se acercaba reflejada en la tapia de ladrillo. Una figura que avanzaba en su dirección. Alguien que se le iba a echar encima. ¿Sí? Soy el doctor Leclerc. ¿Puedo pasar? Por supuesto, profesor. Ya he visto la triste escena. No sé qué hacer ya con este paciente. Sus crisis alucinatorias son recurrentes. No encuentro una medicación para detener su delirio. No le negaré que estoy muy interesado en su sintomatología. Traté algún caso parecido precisamente en aquella zona de Domaine hace ya años. Al enterarme de este caso de Jean-Claude Simon, he considerado óptimo que... ¿Un caso parecido? Bien, déjeme que le explique. Yo creo que hay una zona cerebral que, de algún modo, permanece ajena a... ¿Parecido al de Jean-Claude y en la misma zona? ¿Cómo no me había informado antes de ello? Estoy enterado de que es usted un hombre ocupado. Y lo cierto es que no supe de este paciente suyo hasta que un colega común me informó. Pensé que mis teorías le iban a parecer poco fundamentadas, pero al ver lo que hoy se ha producido aquí, me he animado a visitarle en su despacho, a pesar de lo intempestivo de la hora. ¿Y ha hecho bien? Yo no conozco un caso similar. Son 20 años de visiones hipnagógicas continuadas. Es una longevidad espantosa. Pesadillas lúcidas que se repiten una y otra vez, atormentándolo. Y todo tras un trauma inicial en la niñez. ¿Me equivoco? El profesor Leclerc estaba en lo cierto. Jean-Claude Simon, después de ver por una fracción de segundo a aquella figura avanzando en la oscuridad, logró salir corriendo hasta su casa, dejando incluso el balón de fútbol en el descampado. Entre sollozos contó lo ocurrido a su madre, pero no le creyó. Aquella misma noche, desde la ventana de su cuarto, observando la campiña donde todo había ocurrido, vio cómo se encendía poco a poco la luminaria rojiza, como si le llamase desde la distancia. Vestido con su pijama azul, caminó con los pies descalzos sobre la loseta, muerto de miedo y dispuesto a avisar a quien poco antes le había tachado de mentiroso. Pero justo al abrir la puerta, sintió que no estaba solo. Las manos se le agarrotaron paralizadas por el miedo. Las piernas le temblaron y comenzó a orinarse encima. Poco a poco, la sombra, la misma sombra del cabello alargado y los largos brazos famélicos y extendidos, subía lentamente, proyectándose en la pared de su propia casa.
Después de aquel shock inicial, provocado seguramente por la aparición accidental de un vagabundo, el niño creó una pesadilla que no le ha abandonado hasta hoy. Lo extraño es que me contó cada caso, cada crisis, con una tremenda fuerza, con una dosis de angustia como nunca he visto en un paciente maduro. O sea que las visiones se han prolongado durante todo este tiempo. Efectivamente. Por lo menos ha habido una cada año. Aquella figura idealizada y deformada se le acabó apareciendo dentro de su dormitorio, proyectada siempre en alguna de las paredes de la habitación. ¿Y llegaba al límite del shock emocional? Sí, con desmayos y pérdida de la conciencia la mayoría de las veces. Incluso ceguera temporal. Es algo tan extraño que... ¿Usted conoce la antigua historia que se contaba por Domén? Hombre, Leclerc, yo soy médico, no antropólogo o folclorista. De viejas historias mi obligación es saber poco. Es que yo tuve un caso parecido, tan similar que estremece. Y en la misma zona. Es algo extraordinario. El paciente, ya adolescente, me confesaba durante el tratamiento una serie de síntomas idénticos. Parálisis, audición de una voz cada vez más cercana y algo parecido a un latido de corazón. Visión de una sombra estilizada que se aproxima. Ahora que lo dice, Jean-Claude me contó un día que su abuela aún le asustó más hablándole del candil del muerto. Ya ve qué cosas. Al parecer, era la única que creía lo que le estaba sucediendo. El candil del muerto. Eso es. Los médicos nada te dirán, hijo mío. Tu abuela bien sabe que el candil persigue hasta el final a su víctima. No debes volver nunca por ese campo. ¿Nunca me oyes? Pero, abuela, la figura la he visto ya dentro de casa. Madre me pega si le digo lo que me ocurre. Me dice que me encerrarán en un manicomio. En cuanto veas al muerto, debes echar al aire un puñado de esta sal que ahora tu abuela te da y rezar. Rezar con toda tu fe al ángel de la guarda. Así debe ser y así será. Toma, es sal bendecida. ¿Pero quién es el muerto, abuela? ¿Por qué me sigue? ¿Qué quiere? No has sido el único, Jean-Claude. Solamente determinados días, determinada fecha maldita puede aparecer. Fue un hombre malo, un loco que en esa misma campiña mató a un niño. Los hombres del pueblo lo encontraron con las manos manchadas de sangre y lo quemaron vivo. Desde entonces vaga eternamente. Roja, como un candil acercándose, y huyó como alma que lleva el diablo. Se llamaba François Jambion. François, pero es el amigo que aquel... Sí, tal y como temía. Es el mismo que aquel 6 de junio de 1976, a las 6 de la tarde, estaba en la campiña de Domén. No me reveló la identidad del muchacho que jugaba con él. Y por lo que veo, él tampoco contó nada. No, jamás mencionó a su amigo. Quizá ambos no se llegaran a contar nunca lo que les pasaba, o quizá guardaban su secreto. Es más que probable. Este tipo de sucesos aíslan del mundo a quien lo sufre. No hay modo de prevención. Cualquier noche, a cualquier hora, ven que alguien les observa de pie, junto a la cama, con los brazos extendidos. Es una persecución eterna. ¿Usted lo aguantaría? Dios bendito. Y aquel chico se ahorcó. Imagínese en qué árbol. Justo en aquel junto al que jugaban al fútbol aquella tarde aciaga. Y no pudo más. Y se entregó. ¿Que se entregó? ¿A quién? Querido doctor, en Domén saben que el muerto siempre cumple
con su venganza. Aquella noche Jean-Claude Simon abrió los ojos muy despacio dentro de la unidad intensiva de sedación del Hospital Psiquiátrico de Grenoble. Al hacerlo, vio que su esposa le acompañaba, sollozando a un lado de la cama. Había tenido una especie de colapso y notaba el cuerpo dolorido. Un gotero poco a poco vertía el suero transparente en sus venas. La habitación estaba casi en completa oscuridad y eso le incomodó. Solo la pantalla verde del electrocardiograma alumbraba un poco. Fue entonces cuando notó que el pulso se le aceleraba poco a poco. Eran los sollozos. Aquellos sollozos que conforme se iban haciendo más claros, percibía distintos. Muy distintos a los de su mujer. No podía moverse, pero las manos se agarrotaban solas. La espalda se estiraba hasta casi arquearse. Era aquella sensación, aquella presión en el pecho, aquel miedo creciendo desde el estómago, aquel pánico al saber que su mujer no estaba allí, aquel terror al ver la puerta cerrada, la oscuridad dibujando sus propios pies inmóviles sobre la cama, aquella conciencia clara de que la figura de pelo largo que le miraba fijamente desde su derecha no era su mujer, ni su madre, ni nadie vivo. Serían las 6 de la madrugada cuando el doctor Prevost y el psiquiatra Leclerc llegaron casi abalanzándose sobre la puerta de la habitación del paciente 114. Pero era demasiado tarde. Otra crisis, otra alucinación, le había sobrevenido repentinamente, provocándole la muerte al girarse bruscamente y arrancarse las ondas de los brazos. Los dos médicos se quedaron mirando uno a otro, mientras dos enfermeras recogían los trozos de cristal del gotero. El cadáver tenía una mueca de terror grabada en la cara. Al encender la luz y mirar al calendario colgado en la pared, ambos se percataron de que ya era día 6 de junio de 1996.